Buenas tardes, mi nombre es Joan Luis Erneguet y soy trabajador de la empresa Campusport, empresa la cual trabaja para la Fundación Deportiva Municipal. Por lo tanto, nosotros los trabajadores estamos divididos por los diversos polideportivos municipales de Valencia. Debido a la situación en la que estamos y que vosotros no podéis venir al centro deportivo, ¿no?, a realizar las diferentes actividades con nosotros, a través de la iniciativa Valencia Entrena en Casa, en la cual nosotros nos vamos a acercar a vosotros a través de diversos vídeos interactivos para que así vosotros podáis practicar lo que habéis ido realizando, ¿no?, a lo largo de vuestras sesiones con nosotros y así inclusive mejorar antes de la cuarentena, ¿vale? Recordad que en la descripción de mi vídeo vais a tener un link en el cual vais a poder responder, ¿no?, a una encuesta y así dar vuestra opinión sobre si os está gustando nuestros vídeos, alguna sugerencia, pues bueno, así para tener un mejor feedback, monitor y persona que está viendo este vídeo, y así saber qué os gusta más, qué os gusta menos, y así ver en qué podemos mejorar, ¿no? Segundo de todo, recordaros que en el momento en el que vosotros estéis viendo el vídeo, yo estaré conectado, ¿vale? Así que cualquier duda que tengáis me la podéis escribir y yo con la mayor brevedad posible os lo responderé. Una vez dicho esto, cosas importantes a decir. Cosa número 1, ¿vale? Muy importante estar siempre correctamente hidratados, ¿vale? Y una alimentación adecuada. ¿Qué quiere decir esto? No comáis 5 minutos antes, ¿vale? Ya que os puede dar malestar estomacal, mala digestión, etcétera, ¿vale? Siempre entre 1 horita y media y 2 horas, ¿vale? Después de haber comido, para así encontrarnos en la mejor forma. Una vez dicho esto, explicaros que el entrenamiento de hoy va a ir dirigido a los escolares, ¿vale? Va a ir dirigido a los escolares y esto indica una edad de unos 6 hasta 15 años, ¿vale? Como veis, el espectro es bastante amplio, ¿vale? Y por lo tanto yo voy a tener que hacer ejercicios adaptativos tanto para un nivel como para el otro. Por lo tanto, ¿qué os podéis encontrar en esta clase? Pues ejercicios básicos, ¿vale? Y que tengan una funcionalidad tanto para una persona de 6 años como tanto para una persona de 15, ¿vale? Una vez explicado esto, os voy a decir en qué suelen estar divididas mis clases, ¿no? Ya llevamos con esta iniciativa un mes prácticamente, pero por si para alguno de vosotros es vuestro primer vídeo, más o menos que os tengáis una idea de cómo procedo yo, ¿no? Aparte de la introducción, que es aquí en lo que os explico yo, cómo me llamo, cuál es mi titulación, la situación, ¿no? Y os presento un poquito todo lo que es esta iniciativa. Luego hacemos un calentamiento, ¿vale?, que suele durar entre 5 y 10 minutitos. Después de eso os explico un ejercicio, ¿vale?, o como mucho 2, pero siempre suele ser 1, ya que me gusta mucho profundizar en el ejercicio, ¿vale?, de tal forma que a lo largo de los diversos vídeos tendréis ejercicios explicados de forma muy específica y así vosotros podéis ir eligiendo los vídeos que más os gusten, ¿vale? Ya que si os explico 6 ejercicios en una sesión van a estar mirados muy por encima. Además va a haber una peor comunicación, ya que debido a que no estamos cara a cara, no os lo voy a poder explicar de la forma más óptima y por lo tanto no lo vais a entender bien. Por lo tanto es mejor que yo os explique mucho un ejercicio de forma que, aunque no esté enfrente vuestra, lo entendáis, después lo practiquemos y así vosotros cualquier día podéis practicarlo en vuestra casa, ¿vale? Después de eso os voy a explicar un ejercicio de abdomen, ¿vale?, que a mí siempre me parece muy importante hacer ejercicios de abdomen, ¿vale?, ya que tiene mucha adherencia a la hora de nadar. Y después de eso os explicaré 1 o 2 ejercicios de estiramientos para que vosotros hagáis, una vez acabe el vídeo, con toda la tranquilidad del mundo que vosotros necesitéis, ¿vale? Y una vez explicado esto, os voy a explicar por qué estoy en una silla, ¿no? Hay muchas clases que las doy estando de pie, pero sobre todo lo gasto mucho en preescolar, pero hoy lo vamos a gastar en escolar para que veáis una modalidad distinta, ¿no?, de entrenamiento, ¿vale? Vamos a hacer todo totalmente sentados, ¿ok? Para que veáis que de esta forma también podemos practicar los ejercicios perfectamente y que veáis que no se excusa si a lo mejor personas, ¿no?, con problemas de equilibrio, tal, a lo mejor una persona que está lesionada y no puede ponerse de pie, podemos hacer los ejercicios, ¿vale? En primer lugar vamos a empezar con el calentamiento, ¿vale? Como
Como sabéis, hay dos tipos de calentamientos y está el calentamiento específico y el calentamiento general, ¿vale? Calentamiento específico, en el que calentamos partes concretas del cuerpo una a una, y luego calentamiento general, en el cual implicamos la mayor cantidad de músculos y sirve para elevar la temperatura. Como hoy vamos a estar sentados, ¿vale? En todos los ejercicios, no veo necesario que hagamos el calentamiento general, ¿vale? Por lo tanto, vamos a hacer únicamente el específico. Nos centraremos bastante en los hombros, ya que es lo que más nos puede sufrir, ¿no?, a la hora de hacer los ejercicios, y en el cuello, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar por el cuello, ¿vale? Movemos la cabecita hacia un lado. Recordar de 10 a 15 segunditos. Luego hacia el otro lado. Ahora vamos a moverlos arriba y abajo. Arriba y abajo. Vale, ahora vamos a hacer como que decimos que no con la cabeza. Y ahora vamos a mover la derecha, izquierda, derecha, izquierda. Como veis, el calentamiento de cada parte es muy parecida, pero notaréis que os tiran distintas partes del cuello. Vale. Ya tendríamos el cuello y ahora vamos a pasar a los hombros. ¿Cómo vamos a hacerlo? Moviéndolos hacia los lados. Hacia los lados. Eso es. Y luego vamos a hacerlo moviéndolos hacia adelante. Vale, ahora vamos a hacerlo solo con un brazo. Hacia un lado. Hacia adelante. Y cambiamos. Hacia un lado. Y hacia adelante. Repetimos otra vez. Siempre suelen durar de 10 a 15 segunditos. Ahora hacia adelante. Y cambiamos. Hacia un lado. Y hacia adelante. Vale, ahora vamos a pasar a las muñecas. Vamos a apoyar las muñecas en las piernas y vamos a moverlas. Ahí. Un ladito. Y hacia el otro lado. Repetimos hacia un lado. Y hacia el otro. Vale, y ahora vamos a pasar a los tobillos. Vamos un pie hacia un ladito. Ahí. Uno. Cambiamos. Y repetimos. Con una. Y cambiamos. Vale. Con
Con esto ya tendríamos realizado el calentamiento, ¿vale? Recordar que hoy, debido a que vamos a realizar toda la sesión sentados, vamos a saltarnos el calentamiento general, ¿vale? Por lo tanto, vamos a pasar directamente a realizar el ejercicio, ¿vale? ¿Cuál va a ser el ejercicio de hoy? Hoy vamos a practicar la braza, ¿vale? Pero la vamos a practicar únicamente los brazos y vamos a practicarla de forma unilateral. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a hacerlo con un bracito y luego con el otro, ¿vale? Y os preguntaréis, ¿cómo vamos a hacerlo? Muy sencillito. Vamos a ponernos rectos, ¿vale? Vamos a la otra mano mismamente apoyada en la pierna. Y vamos a, primero con un brazo, vamos a hacer la brazada, ¿vale? Abrimos, llevamos la mano que mire la palma al pecho, volvemos. Ahí, volvemos, ¿vale? Y vamos a hacer 15 con un brazo y 15 con el otro, ¿ok? Vamos a hacer 4 series de este ejercicio, ¿vale? Recordar cualquier duda, si muchas veces no comprendéis el ejercicio, por qué lo hacemos, ¿no? Que puede ser normal, ¿vale? Nos lo podéis preguntar y nosotros lo responderemos, ¿vale? Entonces este ejercicio va a ser muy sencillito, ¿no? Simplemente vamos a simular el movimiento de braza, pero con un brazo. Puntos importantes. Vamos a empezar siempre con la cabecita dentro del agua, ¿vale? Mientras el brazo va yendo hacia el lado, mi cabeza va saliendo, y cuando mi palma de la mano esté mirando mi pecho, mi cabeza está arriba del todo y empieza a bajar mientras el brazo vuelve a su posición inicial, ¿eh? Ahí, ahí. Abrimos, vuelve, entramos, ¿vale? Muy importante, chicos, el control de la respiración, ¿vale? Cuando estemos dentro y la estemos sacando, cogemos aire y lo tiramos, ¿vale? Recordad, cuando sale la cabeza, cogemos el aire y dentro del agua lo tiramos, ¿ok? Recordad que como estaremos dentro del agua, en el momento en el que estemos nadando, ¿vale? Expulsamos el agua por la nariz, no vayáis a expulsar por la boca el agua, ¿vale? Ahora podéis practicarlo, pero de normal será, ¿vale? Podréis coger el aire ahí por la boca, ¿vale? Pero yo os recomiendo que os acostumbréis a coger y tirar el aire por la nariz todo el rato mientras nadéis, ¿vale? Pues, una vez explicado todo esto, vamos a empezar con la primera serie, ¿vale? Empezamos, recordad la otra mano donde queráis, ¿vale? Y empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Vale. Y cambiaríamos de brazo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15.
descansaremos unos 30 segunditos más o menos y procederemos con la siguiente serie. Como veis, yo hago los ejercicios muy despacito, ¿vale? Como sabéis, se podrían hacer mucho más rápido, pero nosotros que buscamos sincronizarnos con la técnica, es decir, que nosotros a la hora de que vayamos a nadar tengamos los tiempos perfectamente controlados, ¿vale? Sabemos que 1, 2, 3, 4, tiro, 1, 2, 3, 4, tiro, ¿vale? Y sabremos perfectamente tirar el agua, recoger al pecho y tirar, ¿vale? Eso es lo que me interesa, no que lo hagáis más rápido o más lento, ¿vale? Lo importante es técnica, técnica y técnica, ¿vale? Vamos a ir con la siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vale, con esto tendríamos la segunda serie y únicamente nos faltarían 2 series más. Vale, puntos importantes, ¿vale? Que os voy a ir explicando mediante el descanso. Muy importante abrir, ¿vale? Pero no abráis en exceso, ya que si abrimos mucho estaremos empujando el agua hacia atrás, por lo tanto eso nos restará movimiento y además nos haremos daño en el hombro, ¿vale? Ya que estamos moviendo el brazo en una posición artificial. Como veis, doblo, ¿vale? Para llevarme el agua y aquí ya dobla mi codo y vuelve a la posición, ya que aquí también nos deslizamos y aprovechamos. Tiramos agua, ¿vale? Volvemos y deslizamos, ¿ok? Pensar que cada tiempo, ¿vale? Tiene siempre su explicación, es decir, nosotros no hay, lo bonito que tiene la natación es que no hay ninguna parte que no se haga por algo, es decir, aquí lo hacemos para tirar el agua, para impulsarnos, aquí lo hacemos para aprovechar la fuerza del agua y subir hacia arriba, y luego este movimiento lo hacemos para deslizarnos, es decir, toda parte tiene una explicación, ¿vale? Por lo tanto es muy importante cumplir todos esos tiempos y cumplirlos de forma correcta, ya que si doblamos en exceso no vamos a empujar bien, ¿vale? Luego nos costará mucho subir debido a que tendremos más recorrido y deslizaremos desde una posición incómoda, ¿vale? Ya que hemos tirado muchísima agua y tendremos el cuerpo muy forzado. De ahí la importancia de cumplir esos 3 tiempos. Vale, vamos a ir con la tercera serie. Brazo aquí y empezamos. 1, 2, 3, 4, 5,
14 y 15. Y cambiamos de brazo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Con esto ya tendríamos realizada la tercera serie y vamos a descansar un poquito más y ya nos dispondremos a realizar la última serie. Algunos a lo mejor os preguntaréis, oye Joan, ¿y por qué estamos haciendo la braza con un brazo y no con las dos? Muy sencillo, para practicar la coordinación. Es decir, nosotros vamos a saber cómo hay que coordinar un solo brazo y a controlar el tiempo de ese brazo, ¿vale? Ya que es más fácil controlarlo si estamos moviendo solo un brazo que los dos. Así, en ese momento, cuando estemos nadando, si sabemos controlar esos tiempos, será imposible que nos descoordinemos. Es decir, si yo sé que es 1, 2, 3, 4, vuelvo. Como veis, mis brazos no llegan a cruzarse, siempre están al mismo tiempo. ¿Y eso por qué es? Porque yo tengo un control, ¿vale? Y sé en cuánto tiempo van a tardar en llegar mis brazos a mí, los tengo sincronizados. Eso lo practicamos haciendo un estilo unilateral, ya que si nos practicamos hacer siempre con los dos brazos a la vez, siempre tenemos un brazo dominante y ¿qué va a pasar? Que cuando nos falte fuerza va a tirar más este brazo, ¿vale? Va a tirar más este brazo, este tirará menos y por lo tanto uno llegará antes y el otro después. Y por lo tanto, ¿qué va a pasar? Pues que no vamos a estar coordinados, ¿vale? De eso siempre la importancia de muchas veces practicar ejercicios primero con un brazo, luego con el otro, ¿vale? Para que estén más o menos los dos brazos al mismo nivel. Siempre si no, uno tiende más a tirar que el otro. Y una vez dicho esto, vamos a ir con la última serie, ¿vale? Después de esto no haremos abdomen, ¿vale? Porque hoy no nos dará tiempo. Así que pasaremos a los estiramientos, ¿vale? Y lo haré yo un poquito con vosotros y veréis que hay estos estiramientos que podemos hacer sentados en una silla totalmente, ¿vale? Así que vamos con la última serie. Estiramos y vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Vale, cambiamos de brazo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Vale, con esto ya tendríamos la parte del entrenamiento finalizada y por lo tanto vamos a proceder a realizar los estiramientos, ¿vale? Vamos a ver unos estiramientos, ¿vale?, que podríamos hacer. Son muy facilitos, ¿vale? Y muchos no los habréis visto, son parecidos a otros ejercicios, pero simplemente haciéndolos sentados.
Primer ejercicio, ¿vale? Tenéis que ver que tengáis una mesa o cualquier cosa atrás, ¿vale? Y simplemente nos vamos a alejar un poquito de ella, ¿vale? Y vamos a cogernos y a tirarnos hacia el otro lado, ¿veis? Nos cogemos, apoyamos la mano, ¿vale? Como veis yo tengo apoyada la mano, la mesa, y tiro hacia el otro lado, ahí. Y con esto estamos calentando toda la porción anterior del hombro y también un poco la zona lateral del pecho, ahí, ¿vale? Unos 10-15 segunditos y cambiamos ahí y tiramos, ¿vale? Ahí, simplemente estiramos con fuerza. También nos sirve para estirar la zona lateral, ¿vale? Toda la musculatura del bíceps, ¿vale? Voy a hacerlo con vosotros, vamos a hacer una serie. Entonces nos apoyamos, estiramos, ¿vale? Hasta el punto de que nos tire pero que no nos duela. Tenemos que tener el brazo totalmente estirado y aguantamos ahí, ¿vale? 15 segunditos, 5, 10 y 15. Y cambiaríamos de brazo. Ahí, tiramos y aguantamos. Notaréis que os tira un poquito, pero es normal, ¿vale? Siempre y cuando no sea dolor. 5, 10 y 15. Vale, este sería el primer ejercicio y luego el segundo simplemente vamos a entrelazar nuestros dedos y a subirlos por encima de nuestra cabeza y atrás de la cabeza, ahí, ¿eh? Como veis os estirará el hombro un montón, también os viene bien para estirar la espalda, ¿vale? Y muy importante que tengáis el cuello relajado para no haceros daños en las cervicales, ahí, estiramos del todo, atrás, y aguantamos 15 segunditos. 5, 10 y 15. Vale, pues esto sería el entrené de hoy, ¿vale? Espero que os haya gustado. Recordad, en la descripción tenéis el link, ¿vale? Donde podéis valorar estos vídeos. Después, muy importante, chicos, hacer ejercicio, ¿vale? Tener una alimentación adecuada, manteneros hidratados. Cualquier duda que tengáis me la podéis escribir en los comentarios. Valencia entrena en casa y espero que os haya gustado. Un saludo y hasta la próxima.